alumnos, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente nos volvemos a encontrar para desarrollar el tema número 5 que está relacionado con los niveles biológicos y nivel ecológico de los seres vivos. Un tema de mucha importancia en el desarrollo del curso de biología para todos los alumnos de primero de secundaria. En cuanto a los niveles de organización de los seres vivos, habíamos mencionado que existen tres niveles. Está el nivel químico que ya desarrollamos en el tema número 4 y el tema número 5 está relacionado con el nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel biológico de los seres vivos, vamos a encontrar que el nivel biológico nos dice que es el nivel biótico, es el nivel que tiene vida, es donde se encuentran los seres vivos organizados y que están comprendidos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, lo que viene a ser lo más sencillo que es la célula hasta la conformación de un organismo. Eso es lo que es el nivel biológico de los seres vivos, como estamos viendo a continuación, iniciando desde lo que es la célula, que viene a ser la unidad básica, los tejidos, los órganos, los sistemas o aparatos y un organismo en sí. Eso es lo que concierne a lo que es el nivel biológico, en donde encontramos como primer componente del nivel biológico la célula. La célula es la expresión más pequeña que tiene vida independiente. Esta célula cumple numerosas funciones o funciones específicas, donde se van estas células organizando, cumpliendo, como les mencionaba, funciones de mucha importancia, como son, por ejemplo, la reproducción, la nutrición, el crecimiento del organismo. Se organizan, cumplen estas funciones eh, y dan origen al siguiente nivel biológico o al siguiente subnivel. Pero antes de pasar al siguiente subnivel encontramos tipos de organismos, dependiendo de la cantidad de células que pueden presentar. Organismos que tienen una única célula. Los organismos que tienen una única célula se denominan unicelulares. Unicelulares significa una célula. En estos organismos encontramos, por ejemplo, aquí tenemos un protozoario, aquí tenemos un paramecium. Es un microorganismo que está formado por una sola célula. También encontramos a las bacterias. Las bacterias están formadas o son unicelulares, son organismos pequeños, microscópicos unicelulares. Pero también hay organismos con varias células. Los organismos también se denominan pluricelulares, como por ejemplo las plantas, los animales, en fin, estos son organismos pluricelulares, como estamos viendo a continuación, por ejemplo, una plantita. Y también en cuanto a los animales, ahí observamos un tigre. Muy bien, entonces, en el nivel biológico encontramos lo que es la célula. La célula viene a ser la primera expresión de vida que tiene vida independiente en el nivel biológico. Estas células se organizan, cumplen funciones importantes. eh, Al organizarse dan origen al siguiente subnivel biológico, que viene a ser los tejidos. En cuanto a los tejidos o nivel histológico, histológico viene de tejido, me dice que está constituido por la unión de células, como les mencionaba, que cumplen funciones específicas y determinadas. ¿Qué tejidos podemos encontrar? Tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido nervioso, tejido muscular, como podemos observar en las imágenes. Estos son conglomeraciones de células que cumplen funciones determinadas. A eso se llama tejido y tienen características propias. Como vemos, tejidos de los animales, como tejidos humanos acá, y tenemos tejidos vegetales. En los tejidos vegetales también, que son un conjunto de células que están organizadas entre sí. Eh, una vez que se unen los tejidos, dan origen al siguiente subnivel, que viene a ser el subnivel organológico o los órganos. Por ejemplo, si juntamos lo que es el subnivel, por ejemplo, histológico, encontramos o la unión de tejidos, por ejemplo, el tejido muscular, eh, dan origen a los órganos.
En el caso, por ejemplo, del nivel organológico, vamos a encontrar, nos dice que resulta de la organización o la agrupación de diferentes tejidos. Estos tejidos cumplen funciones importantes o funciones específicas y dan origen a los órganos. Los órganos como por ejemplo que pueden ser el cerebro, el corazón, el riñón, el intestino grueso, el intestino delgado, en fin, son entonces órganos como tenemos el corazón que cumplen funciones importantísimas. Estos órganos están formados por la agrupación de tejidos. Entonces no olvidemos, las células dan origen a los tejidos o al nivel histológico. Estos tejidos se juntan, trabajan de una forma coordinada, cumplen funciones determinadas y dan origen, al juntarse o al unirse, dan origen al nivel organológico. El nivel organológico, resulta la unión de los tejidos, también cumplen funciones de estos tejidos y dan origen a estos órganos, como es el caso, por ejemplo, que tenemos aquí el corazón, los riñones. En caso de los riñones, que cumplen la función, por ejemplo, de filtrar la sangre, filtrar todas las impurezas y eliminar a través de la orina. El corazón se encarga, por ejemplo, de bombear la sangre, ¿no es cierto? Cada uno de ellos cumple una función. Al cumplir una función y a juntarse, dan origen al siguiente. ¿Cuál es el siguiente nivel? El nivel sistémico, o los sistemas o aparatos. Entonces, el nivel sistémico está formado por la agrupación de órganos, nos dice acá. Los órganos, como estamos viendo anteriormente, lo que es el corazón, el hígado, el riñón, entonces estos órganos se van juntando y cumplen funciones también específicas y dan origen a lo que es los sistemas. Por ejemplo, sistemas o aparatos también. No olvidemos que hay una cierta diferencia en eso. Por ejemplo, tenemos el sistema nervioso, el aparato urinario, el aparato digestivo. Entonces, en fin, estos aparatos, como por ejemplo aquí tenemos el circulatorio. En el circulatorio estamos viendo, por ejemplo, se juntan los órganos que son, por ejemplo, el corazón. El corazón, tenemos las arterias de colorcito rojo y las venas, que son de color azul. Entonces, y aparte de eso, tenemos la sangre, ¿no es cierto? Todos ellos se van uniendo y forman el sistema, en este caso, el sistema circulatorio. Ahí tenemos, por ejemplo, el aparato urinario. Está conformado por riñón, las vías urinarias, la vejiga, los uréteres, en fin. Entonces forman este aparato de mucha importancia. Entonces tenemos la agrupación de órganos dan origen a los sistemas o aparatos. Muy bien, estos sistemas o aparatos se van juntando, se van uniendo y van dando origen al siguiente subnivel biológico, que viene a ser el organismo o individuo. Organismo o individuo nos dice que es la agrupación de sistemas o aparatos, como les estaba mencionando, que cumplen funciones determinadas y dan el mantenimiento en la vida de un determinado organismo, como por ejemplo un tigre, nos dice aquí un búfalo, un cóndor, una persona, en fin. O también puede ser en el caso de las plantas. También las plantas también tienen órganos, también cumplen funciones. Estos órganos se unen y también forman al individuo, que viene a ser, por ejemplo, los que ya les mencionaba. Ahí tenemos, por ejemplo, un niñito, que viene a ser un individuo o un organismo ya completamente organizado, así como también, por ejemplo, el caso de un animal, tenemos una suricata, que vienen a ser organismos ya constituidos. Muy bien, hasta aquí corresponde lo que es el sistema o el nivel biológico. Entonces no olvidemos, recordemos, el primer subnivel del nivel biológico viene a ser la célula. La célula es de mucha importancia, el primer componente vivo. Se juntan y forman los tejidos. Los tejidos se agrupan, cumplen funciones y dan origen a los órganos. Los órganos se agrupan y dan origen a los sistemas o aparatos, como estamos mencionando aquí o estamos observando en esta parte. Luego estos aparatos o sistemas se juntan, se unen y dan origen al organismo que puede ser una persona, un animal o una planta, ¿no es cierto? Estos ya están jerárquicamente organizados por los sistemas. Entonces, hasta aquí es el nivel biológico. Luego pasamos al nivel ecológico, la organización ecológica de los seres vivos. Entonces, vamos a encontrar al primer subnivel, que viene a ser la especie. La especie nos dice que viene a ser un organismo
o un conjunto de organismos en poblaciones naturales capaces de estructurarse, nos dice aquí, producir descendencia fértil. Cuando nos dice se organizan los organismos, por ejemplo, aquí tenemos un panda, un oso panda, estos se van organizando, este oso panda es capaz de reproducirse o capaz de tener una descendencia fértil para poder tener crías o poder reproducirse en el futuro, ¿no es cierto?, para que la especie no se pueda extinguir. Luego de que las especies se juntan, por ejemplo, los pandas se van uniendo, se van juntando, se forma la población. La población, como por ejemplo aquí tenemos la población de pandas. Hay 2, 4, 6, 8, 9 pandas que forman una población. Entonces, ¿qué viene a ser una población? Una población viene a ser un conjunto de especies o un conjunto de organismos de la misma especie que desempeñan funciones específicas y que viven en un área determinada. Entonces no olvidemos, especie es un organismo jerárquicamente que está estructurado, que tiene la capacidad de reproducirse. Estos organismos se van juntando, organismos de la misma especie, y forman la población. Entonces es el segundo subnivel del nivel ecológico. En el tercer nivel, cuando las poblaciones se juntan, dan origen a la comunidad. ¿Y qué es la comunidad? Ahí tenemos, por ejemplo, jirafas, elefantes, cebras, leones. Entonces, ¿qué viene a ser la comunidad? La comunidad viene a ser la agrupación de diferentes poblaciones u organismos. Acá nos dice, por ejemplo, organización o el conjunto de poblaciones que coexisten en un determinado lugar llamado biotopo. O sea, biotopo viene a ser el lugar donde convive en los organismos, por ejemplo, pues el agua, el territorio, el suelo, la tierra, el aire. Entonces, con ciertas condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Por ejemplo, este león necesita de alimento, puede consumir cebras, jirafas. La jirafa consume, por ejemplo, hierbas o ramas, hojas, lo que son de las plantas. Igual los elefantes, entonces coexisten, ven ese lugar que les puede brindar una supervivencia. Luego tenemos, cuando las comunidades se juntan, ya forman un determinado ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Ahí estamos viendo. El ecosistema consiste o está formado por dos componentes, que es el componente que tiene vida, como aquí por ejemplo vemos diferentes animalitos, que viene a ser el componente, el biótico, y el que no tiene vida, por ejemplo en el caso del agua, las rocas, el aire, la luz, es el biotopo. El biotopo es componente sin vida o abiótico. Entonces, ¿qué es el ecosistema? El ecosistema es un sistema biológico constituido por las comunidades. O sea, el conjunto de comunidades da origen al ecosistema, que tiene una cierta relación, tanto como les mencionaba, los seres vivos con los seres inertes o biotopo, también denominado. Eh, entonces, estamos viendo lo que es, o sea, los subniveles del nivel ecológico. Hasta aquí, por ejemplo, podemos ver que el primero era la especie que venía a ser el organismo, ¿no es cierto? El organismo ya formado, que partía o que se formaba a partir de los sistemas o aparatos, ¿no es cierto? Cuando se agrupaban estos sistemas o aparatos daba origen a la especie o también organismo. Estos organismos se juntaban, organismos de la misma especie daban origen a la población. Las poblaciones se juntan, se unen y dan origen a la comunidad. La comunidad ya son poblaciones de diferentes especies, como estamos observando aquí. Hay diferentes especies, entonces esa comunidad se van juntando y dan origen a los ecosistemas. Ya los ecosistemas ya tienen relación en lo que es los seres vivos con los seres inertes, o sea, los seres que no tienen vida, la biocenosis y el biotopo. Entonces, eso viene a ser lo que es ecosistema. Y cuando se juntando, dan origen al subnivel ya más grande, al nivel global, o también denominada biosfera. La biosfera viene a ser todo la geósfera, que está compuesto por todos los seres vivos y también compuesto por todos los componentes abióticos, simples, como nos dice acá, simples y complejos. Eh, esta geósfera está formada por tres capas, que viene a ser la atmósfera, viene a ser todo el aire, la litosfera lo que viene a ser
todo, por ejemplo, el suelo o el subsuelo, las rocas, en fin, y la hidrosfera, todo lo que es la parte líquida, ¿no es cierto? Entonces esto se une como componente abiótico para dar origen o para permitir la existencia de los seres vivos sobre nuestro planeta, o también denominado biosfera. O también esta capa que nos rodea, que es el globo, ¿no es cierto? Que está incluido, como ya les mencionaba, el mar, la tierra y el aire. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, las capas, ¿no es cierto? Todo lo de acá, que se llama todo el planeta o biosfera, está compuesto por tres capas. La atmósfera, que es el aire, que nos permite, ahí encontramos el oxígeno para permitir el desarrollo de los seres vivos. La litosfera, que viene a ser toda la superficie sólida, como son las rocas, la tierra, eh, y lo que es la hidrosfera, todo lo que corresponde al agua, ¿no es cierto? Todo lo que es la parte líquida. Entonces es muy importante que debemos recordar, iniciando con la célula. En nivel biológico, las células se agrupan, dan origen a los tejidos se agrupan, dan origen a los órganos a su vez se agrupan y dan origen a los sistemas o aparatos, los aparatos o sistemas dan origen a un individuo, el individuo a su vez a la especie se agrupa y da origen a las poblaciones son especies o organismos de la misma especie, estos se agrupan y dan origen a la comunidad viene a ser ya un grupo de poblaciones, y este grupo de poblaciones dan origen al ecosistema. El ecosistema, que viene a ser ya organización entre seres vivos y no vivos, o la relación que existe entre estos dos, dan origen a la biosfera. La biosfera viene a ser todo el planeta, que está constituido, como les mencionaba, por tres capas: atmósfera, litosfera y hidrosfera, que permite el desarrollo de la vida. Muy bien, jovencitos, un tema muy importante, en la cual espero que les sirva de o tenga mucha importancia en ustedes y puedan desarrollar ya su cuestionario, sus preguntas que le estamos enviando. Eh, si alguna inquietud, ya lo desarrollaremos más adelante y con mucho más detenimiento y con mucho más a plenitud dichas preguntas que ustedes tengan por conveniente. Gracias.